Voy a esperar tantito para ver si se conectan. Tú puedes compartir, por favor. Mira. Dios les bendiga. Vamos a esperar a que se conecten, ya que es un en vivo. Ahí está. Ya se conectó. Dios le bendiga a mi hermana Irma Lora. Dios le bendiga. Vamos a esperar tantito. Vamos a esperarnos un poquito. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos daba nuevamente de compartir un lunes más. Sí, tuve como que mis trabas para poder hacerlo hoy. Incluso hasta pensé como en no grabar hoy, pero le doy gracias a Dios porque me permitió hacerlo, ya que para mí esto yo he visto que ha sido de mucha bendición para muchas personas. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la ira y el enojo. Y mi hermana Giovanna, pues la invitamos el día de hoy, ya que nos va a estar compartiendo sobre esto que Dios trató en su vida personal. Y cómo Dios la hizo libre de la ira y el enojo. Quiero decirles que nosotros no somos profesionales de la salud, ni estamos dando indicaciones directas para que usted haga algo, sino cada situación es personal, es independiente y Dios va a obrar con cada uno de diferente forma. Estamos hablando de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado, de cómo Dios nos ha ayudado en estas situaciones. Así que lo más importante es que si usted está pasando por alguna situación de estas, se acerque a Dios, a la presencia de Dios, y pida que el Espíritu Santo la dirija para que le ayude a ser libre de esto. Si es que está pasando alguien por esta situación y alguien se identifica con esto que vamos a hablar. Amén. Ahora vamos a esperar que se conecten más. A ver, ¿dónde se lee? Se me salió del en vivo. Bueno, quisiera empezar con un proverbios que dice aquí. Vamos a ver el Proverbios 14. (14:17) dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. Ahí si lo quieren anotar. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Vamos a hablar sobre la ira y el enojo. Aquí dice: son emociones que pueden tener como raíz el miedo, el dolor y la frustración. Yo me sorprendí mucho cuando me puse a investigar sobre esto, que tenía que ver con el dolor, porque me identifico en esta parte. Me identifiqué en esta parte porque tuve una situación que más adelante les voy a comentar, que siento que me identifico con esto que yo estaba viviendo en un momento que yo estaba como muy irritable a raíz de la depresión que estaba pasando. Y no tuve control de mis emociones en ese momento, y pues me sentí desbordar en ese momento con esa situación. Me sentía como, bueno, en la depresión me sentía como muy irritable, o estaba extremadamente irritable o extremadamente sensible. Entonces yo recuerdo que me levantaba enojada, y cualquier cosa me hacía como llevarlo del 1 al 10.
Después entendí que era parte de la depresión y ahorita me doy cuenta que era parte del dolor que estaba viviendo. Y a lo mejor alguien se identifica con esto de que no sabes ni por qué te sientes así. A veces puedes llegar a pensar que hasta te pueden llamar bipolar, pero obviamente hay una raíz de por qué nuestras emociones están así. Porque el enojo, hasta cierto punto aquí dice que el enojo es algo natural que tenemos todos, pero no llevarlo hacia la ira. Amén. Y pues me gustaría que compartiera ella es Joana, déjenme presentarla, ella es Joana, es mi concuña, es una persona que Dios ha bendecido mucho mi vida a través de ella, es una persona que Dios la usó en mi proceso de depresión y pues yo le oré al Señor y le decía, Señor, ¿quién me va a ayudar a compartir el siguiente lunes? Y pues me la puso a ella y le doy gracias a Dios porque pues Dios la ha usado en gran manera para mi vida, aunque ella es muy temerosa, como que le da pena todo esto, pero prácticamente la empujo a hacer estas cosas, pero yo sé que Dios la va a ir moviendo más allá de sus propios límites, porque lo hace conmigo y yo sé que va a ser de mucha bendición esto que van a escuchar de ella, de lo que ella vivió. Dios les bendiga, pues como dice Liz, hicimos una muy bonita amistad, somos concuñas, ella siempre me saca de mi zona de confort, porque yo soy como más reservada, más tímida y así, y ella pues es la que me pone pilas en esto, pero lo hacemos de todo corazón, esperando que esto sea de ayuda y de bendición para las demás personas. Esto, pues puede haber personas que se identifiquen con lo que nos pasa a nosotras y queremos que esto sea de bendición y de restauración para sus vidas. Pues hablando un poco de lo que es el tema de la ira, en mí se desarrolló después de una depresión postparto, que en ese tiempo, ¿verdad? Yo salí embarazada muy joven, a los 14, a los 15 tuve mi primer bebé, y de ahí se desarrolló una depresión postparto. Yo no sabía en ese entonces, que no conocía yo del término de depresión postparto, yo no sabía qué era eso, no se mencionaba mucho en aquel entonces, y se me vino esa depresión, y ahí de esa depresión salió la ira en mí. Pues era de que yo con tantito explotaba. Recuerdo que el primer episodio de ira que tuve fue en una ocasión cuando mi bebé estaba chiquito, yo me imagino que tenía unos 3 meses. Lloraba tanto, yo no lo podía controlar, y yo me acuerdo que en una de mis reacciones agarré y le jalé su chambrita, tenía unos botoncitos así, se lo jalé fuerte, y mi pareja me dijo, cálmate, me dijo, y me jaló el niño y se lo llevó. Como que respiré, pero eso fue el primer episodio de ira que yo tuve. Después de esto, pues a raíz de que mi hijo fue creciendo, yo descargaba mi ira en él, por mis frustraciones, por muchas cosas que ahora entiendo que en ese momento estaba yo pasando y estaba mal. Era de que yo por cualquier cosita, si el niño derramaba leche, explotaba, si el niño hacía algo mal, explotaba yo. Perdón, eran estas cosas tan fuertes que me pasaban, que yo le pegaba de una manera descontrolable, me le iba encima, y yo no entendía pues que lo que estaba haciendo estaba mal. Después de esto, pues yo conocí a mi esposo, y los momentos esos se repetían y se repetían. En una ocasión, pues varias ocasiones que él me miraba que yo pues me le iba encima al niño, ya no era una corrección, ya no era corregir al niño, sino ya era pegarle, y me lo tenía que quitar, y me decía, cálmate, me decía, estás mal, esto que estás haciendo está mal.
recuerdo que yo pues siempre conocí de Dios. Yo siempre Dios lo tuve presente en mi vida. Cuando yo empecé a hacer conciencia de que yo estaba dañando a mi hijo y que lo que estaba haciendo no estaba bien, y mi esposo hablaba conmigo, yo me acuerdo que yo corría, yo lloraba, yo le pedía perdón a mi hijo, me iba al cuarto, me encerraba a llorar y a llorar y a llorar y a pedirle a Dios que me ayudara, a pedirle a Dios que me sacara de eso, que yo no quería estar así, que yo no quería dañar mi familia, que yo no quería dañar a mi hijo. Y recuerdo que cada vez que pasaban estas situaciones yo me iba a llorar, porque la ira llega en un momento, cuando menos te lo esperas. No es de que tú te pongas a pensar, hoy le voy a pegar a mi hijo así y así, no, o sea, simplemente era una detonación que en un momento me perdía, me bloqueaba, ya no sabía de mí hasta que hacía lo que hacía. Caía en cuenta, me caía el remordimiento. Era como algo que te sometía, Sí, o sea, que ajá, te controlaba, porque no tenías el control obviamente de eso. Más aparte se le sumaba que estabas muy chica también, obviamente para criar un hijo. O sea, sí. eran un cúmulo de cosas, tanto la edad, la situación, el entorno y aparte también, o sea, cosas que tenías también ahí que estabas luchando y pues Sí, se explotó en el sí, momento todo. eso todo se me vino encima. Entonces yo no sabía de qué manera corregirlo ni hablarlo. De hecho, de esto yo creo que no sabe nadie más que, pues ahorita ya todos ustedes, mi esposo y yo, era algo íntimo de él y mío. Y mi Dios, porque yo corría a orar y yo le decía a Dios que me cambiara, yo me refugié en Él, y hubo un momento en el que Dios hizo la obra en mi vida. Llegó ese momento en el que yo, porque pues a quién más, o sea, estas son cosas tan privadas, por eso es de que me animo a hacer este video y compartirles un poquito de mi testimonio, porque estas son cosas privadas, estas son cosas que no se dicen, estas son cosas que nadie cuenta. Sí. Las mamás sufrimos tanto, y más en edad de adolescente, porque pues yo era una adolescente. Yo tenía 15 años cuando mi niño nació, y entonces eran situaciones bien difíciles para mí, a pesar de que yo tenía el apoyo de mi mamá, pero aún así era muy difícil. Y y pues todo esto se me vino, y yo le oraba mucho a Dios, yo clamaba a Dios, yo le pedía a Dios que me ayudara, que me cambiara, y bendito Dios que Él hizo la obra en mí. Yo no conocía ni tenía el pensamiento de ir a un psicólogo. Como les comento, esto era algo privado, esto no lo platicaba yo con nadie. No lo expresaba. Ajá, yo no lo expresaba, entonces lo único que hacía era, mi ayuda es Dios, porque como siempre tuve conocimiento de Dios, decía yo, mi ayuda es Dios, y Dios mío, ayúdame. Y quítame esta manera, quítame estas formas, ayúdame a corregir a mis hijos con amor. Y me ponía a llorar y a clamar a Dios. Derramaba yo mi corazón con el Señor hasta que Él hizo la obra. Algo que me comentabas y que es muy cierto es que hay que reconocer, para poder cambiar algo, hay que reconocer que algo está mal en nosotros. O sea, la primera forma en que tú vas a poder ser libre de esto es reconocer, estoy mal. Lo estoy haciendo mal, esto no está bien, o sea, ya se está saliendo de control, o sea, ya me tienen que quitar al niño. Ajá. Ya es algo que no me doy cuenta y termino después llorando porque siento mucha culpa porque hice eso, o sea, sí, es algo que es muy fuerte, la ira es muy fuerte, el enojo es muy fuerte, y es algo que el Señor nos manda echarlo fuera. Sí, amén. Y después, conforme fui creciendo, platicábamos con mi mamá. Entonces mi mamá, me acuerdo que contaba mucho que en su familia había esta raíz de ira. Había esta raíz de ira porque ella comentaba que su mamá también, al corregir a sus hijas, pues era de una manera fuerte,
Y después, pues su tío a ella la corregía, su tío de mi mamá la corregía de una manera horrible. Pero eran unas Sí, correcciones decía mi horribles mamá que platicaba. decía mi mamá que mi tío montado arriba del caballo la correteaba y con la cuarta del caballo le daba y le dejaba la piel floreada, o sea, y estas cosas las platicaba mi mamá y entonces conforme iba yo creciendo y pasaba el tiempo, pues me daba cuenta de que pues también era una maldición que venía en mi familia de la ira. Así es. ¿Y cómo fue que fue tu liberación? ¿Cómo sentiste que fuiste libre de eso? Pues fue como, realmente no fue un sas, fui libre, fue algo que se trabajó en oración, porque muchas veces nos desesperamos porque pensamos que van a poner manos sobre nosotros y sas, ya eres libre. Muchas veces funciona así, muchas veces he escuchado testimonios que es así, pero en mi caso fue algo que se trabajó, Practicar el fue, dominio propio, ajá, ¿verdad? practicar el dominio propio, Practicando el seguir dominio propio. orando, no parar de orar. Sí. Yo me refugié en la oración, me ponía a leer la Biblia. Entonces fue algo que se fue dando. Después me di cuenta de que me detenía a pensar antes de actuar. O sea, si ya miraba que el niño ya derramó algo, tiró algo, hizo algo mal, se equivocó, como que agarraba aire y decía, ok, está bien. Y, y Te ya no, controlabas. ajá, me controlaba y ya no por cualquier cosa le daba. Porque, o sea, si el niño se portó mal en situaciones, que de veras se merezca una corrección, pero yo era así de cualquier cosita, si se ponía los zapatos al revés, si se tardaba en hacer algo, o sea, ya era algo incontrolable. Que cuando yo, como le digo a Liz, tuve que reconocer que estaba mal, que lo que estaba haciendo estaba mal. Le digo, esto es como cuando dicen en los alcohólicos anónimos y en los drogadictos, que uno tiene que aprender a reconocer que está mal para pedir ayuda, correr a buscar ayuda, correr a los pies del Señor y decirle, Señor, estoy mal, necesito que me ayudes, necesito que hagas una obra en mí, que hagas un cambio en mi vida. Y solamente así pude salir Y la de palabra de Dios nos enseña, o sea, nos muestra cómo no debemos de caer en esto, cómo la palabra es tan importante leerla, escudriñarla. Ahí en Efesios, no sé si quieran buscarlo, Efesios 4:26, dice donde dice que airaos, pero no pequéis. O sea, nos podemos enojar, pero no dejes que el enojo suba y se quede ahí, sino contrólalo, sino échalo fuera, como cuando nos dicen que no te duermas enojado con tu pareja, o sea, es estar trabajando el no promover, no sé cómo explicarlo, el vivir con estas emociones. Y a mí me daba mucha curiosidad porque dice aquí que también la ira y el enojo es por mucha frustración. ¿No ven que a veces una persona se desata y se pierde y se bloquea, pero no ven el detrás de por qué esa persona explotó y se puso así, sino que fue un acumulamiento de cosas, de cosas que le fueron pasando y llega esa frustración tan grande que reacciona de esta manera, tan que muchas veces la vemos en violencia? Esa ira se convierte en violencia, esa ira se convierte en algo que ya empiezas a dañar a otras personas, y es ahí cuando debemos de parar. Y si también, como me comentabas, de que sabes que en tu familia hay personas que lidiaron con esta ira, o que que sí, o sea, que la heredaron, estar renunciando, Señor, hazme libre de esta Sí, ira, hazme libre de esto, porque yo lo vi con mis padres y con los padres de mis padres, o sea, decirle al Señor que se rompan esas maldiciones en nosotros y en nuestros hijos. Es algo que yo estoy trabajando también, porque también en mis padres lo vivía, y yo a veces me miraba como yo empezaba como a gritarle a mis hijas también, y yo decía, no quiero llegar a ese punto, o sea, no quiero ser así. Entonces, Dios le bendiga, hermana Esther, saludos. Entonces yo le decía, no quiero estar así, y yo recuerdo un episodio muy fuerte que viví cuando les digo que estaba en la depresión, que aquí habla de que también el enojo y la ira es por el miedo y el dolor. O sea, yo tenía tanto miedo de que mi mamá se fuera,
tenía tanto miedo a no saber qué hacer con ese dolor, estaba todo el tiempo de malas, todo el tiempo o llorando, o de malas o triste, o no sé, eran demasiadas emociones en un solo día. Entonces yo recuerdo que no me acuerdo bien qué fue lo que detonó este enojo que yo sentí, pero me enojé tanto que empecé a sentir como que se me empezaba a hormiguear la cara. Y yo dije, no, 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 no. O sea, esto ya es de más, esto ya es mucho. Entonces yo le dije, Señor, perdóname porque he dejado que este sentimiento, o sea, le di poder a eso y eso me estaba afectando ya físicamente. Y yo le dije, Señor, perdóname. Fue la última vez que yo me sentí así, que yo permití que eso subiera de esa forma. Yo oré al Señor, le pedí perdón y le dije, Señor, ayúdame a controlarlo. Es que, mira, me está pasando esto, esto y esto al mismo tiempo. No puedo. Igual como dice Joan, o sea, me refugié en la oración, me refugié en la palabra, me abracé de Dios en ese momento. Pero esto es algo que debemos de tratar de echarlo fuera porque lo repetimos a veces inconscientemente. Dice, el enojo puede provocar cambios en el cuerpo y en la mente. A nivel físico puede aumentar la presión sanguínea y desequilibrar el sistema inmunológico. A nivel psíquico, sí, puede generar irritabilidad. Algunas personas se enojan con una reacción temerosa ante la incertidumbre. Yo aquí me identifico en el miedo, el dolor y la incertidumbre. Yo estaba sintiendo esas cosas todo al mismo tiempo. Y aquí la frustración dice que es un sentimiento de insatisfacción. Una persona que constantemente se siente insatisfecha, todo el tiempo no tiene contentamiento con nada, todo le parece mal o de sensación de fracaso, como que no le salieron las cosas y siempre anda de malas o a veces los vemos en la calle, gente que a veces como que andan mal encaradas, pero ni siquiera a veces sabemos por qué esas personas tal vez están pasando por una frustración, por un sentimiento de fracaso, o sea, todo tiene una raíz de por qué muchas veces nos sentimos así, de esa forma. Y la verdad que el Señor me ponía esto a compartirles porque hay muchas emociones que debemos de aprender a soltarle al Señor y debemos de ser sinceros y decir, sí, es cierto, yo soy bien gritona, sí, es cierto, yo me enojo muy rápido, no es normal que me enoje tan rápido, sí, es cierto, tal vez me la paso aquí, ya golpeo a mis hijos, o sea, no es normal estar así, no está bien estar así, no es sano estar así y debemos de aprender a controlarlo porque Dios dice que nos dio dominio propio para poder vencerlo. Entonces ahí nosotros le estamos dando legalidad al enemigo en esa área y el enemigo entra y hace de las suyas en esa área, por esa área. Entonces si tú estás pasando por esto, debes de llevarlo a los pies de Cristo, amén. De llevarlo a los pies de Cristo o de pedir una oración especial por eso que estás pasando, que estás sintiendo. Yo recuerdo que sí, o sea, también yo recordaba episodios así de mis padres que también eran así, se airaban, pues entonces yo dije, no, Señor, yo no quiero ser así, ayúdame a romper con esas maldiciones, ayúdame a quebrantarlas, y cómo le hago, Señor, y, o sea, guíame, si tengo que ayunar, lo hago, si tengo que leer la Biblia, lo hago, si tengo que orar, lo hago, pero guíame tú, porque yo no quiero estar así, no quiero dañar a mis hijas y a mis generaciones. Amén. Y es algo que tenemos que hacer. ¿Quieres compartir algo? Sí, en este caso que les comento mi testimonio era hacia con mis hijos. Principalmente pues el mayor, que es el que siempre la lleva, ¿verdad? Pero hay muchos casos en los que la ira no nada más es con los hijos, sino también en el matrimonio. La ira en el matrimonio también es un punto muy importante. Como frustración, sí. Y sale la ira, los pleitos, entonces la ira se extiende hacia muchas partes de nuestra vida cotidiana,
y muchas veces por eso los matrimonios se disuelven por la ira, pero la misma solución y la misma fuente de sanar este tipo de cosas es Dios. Amén. Es la misma cura, por decirlo así. Amén. Nuestro Dios, esa es la única cura que yo puedo recomendarles, que yo he visto que han sanado matrimonios, han sanado en este caso de la familia, de los hijos. Es el único que puede sanar. Yo les invito a que se acerquen a Dios. Él es muy bueno y nos ayuda a restaurar nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio y cada parte de lo que está roto por dentro de nosotros. Sí, me recuerdo que el pastor una vez dijo que el de carácter fuerte, ¿no? Que no, es que yo soy de carácter fuerte y por eso hablo así, por eso hago estas cosas, pero realmente es una persona que no tiene dominio en su carácter, una persona que explota o que es muy impulsiva o que es así, pues que reacciona rápido. Y eso es algo que que se tiene que trabajar. Ahora yo ya me quedo callada, me pongo a pensar. No les digo que a veces no caigo en esto, o sea, sí caigo, ¿para qué decir que no? Pero le pido a Dios, ayúdame, Señor, estoy trabajando continuamente en hacer esto, porque sí es cierto, a veces pensamos, es que yo soy de carácter fuerte y realmente de carácter fuerte, pues no hay más que de una persona que está inestable emocionalmente, o sea que hay áreas ahí, como dicen, ¿no? En el matrimonio. A veces dice, no, pues que el esposo dice, pues ¿qué le hice? Pero pues lleva como un año que no se trabajan o que no hay comunicación y llega ese momento donde ella por cualquier cosa explota. ¿Por qué? Porque no supieron como Dominar nuestra carne. Dominarse a sí mismos. Tener ese dominio que la palabra de Dios nos indica que tenemos el dominio propio. Solamente hay que saber desempeñarlo en nuestras vidas, porque el dominio propio está ahí, nada más es que nosotros podamos dominarnos a nosotros mismos, y es bien difícil, o sea, se dice tan fácil, se dice muy muy fácil, pero realmente es algo bien difícil que se tiene que trabajar en oración, en esa comunión personal con Dios, en esos momentos en los que te metes en lo secreto, como dice la palabra, y estás tú directamente con Dios. Yo creo que en esos momentos fueron los más importantes en mi vida para yo poder ser libre de esto de la ira. Esos momentos de soledad con el Señor, de llorar a más no poder, hasta casi secarme, de decirle al Señor que me ayudara. Dice la palabra de Dios que Él inclinará su oído y oirá nuestras oraciones. Que Él no desprecia un corazón constricto y humillado. Entonces yo creo que en esos momentos el Señor fue donde trabajó en esa ira descontrolada que yo tenía. Y es la fuente, es lo más importante, acercarnos a Dios. Y pedirle a Dios mucha sabiduría, porque me recuerdo la predicación que el pastor dijo hace como la otra semana, que dijo que si tú sabes que la otra persona es fuego, pues tú sea agua, o sea, tener mucha sabiduría en esas situaciones. Si estás viendo que hay un pleito ahí, una contienda, o sea, no le sigas, sino tú sé, ¿cómo dices? La blanda respuesta quita la ira, dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios, y a veces en las cosas más simples, así, a mí en lo personal, Dios, yo siento que trabaja conmigo, porque me pasó de que yo le acabo de comprar un pants a mi hija así nuevecito, bien bonito y todo, y ahí va el domingo a la iglesia con su pants limpio y bien bonita, porque pues me gusta arreglarlas y todo. No, cuando salió de la guardería el pants todo con crayón, plumón, no sé qué era, y yo así de, pero ¿cómo? ¿Qué te pasó? Y cálmate, yo así, cálmate, es una niña, vienen de la guardería, ella ni siquiera se lo hizo, no sé qué, un niño se lo hizo, no sé qué. Entonces, hasta en esas cositas pequeñas el Señor nos prueba y nos hace ver ahí cómo estamos y cómo nos controlamos. Entonces, yo digo, ay, Señor, ayúdanos, porque hay que pedirle a Dios mucha sabiduría para esto. Amén. ¿Algo que quieras añadir más? Pues hay un punto también muy importante que no sé si se pueda decir en Facebook, a ver si no nos cortan el video, a ver si no nos censuran. Que está la ira,
que es ya de plano incontrolable, como lo decíamos hace un momento, pero esto no significa que no podamos corregir a nuestros hijos. Esto no significa que no le llamemos la atención a nuestros hijos cuando se portan mal, pero con moderación, con sabiduría de Dios. No irnos de un extremo a otro, ¿no? Irnos de un extremo a otro, porque en una parte de mi vida, yo me fui de un extremo a otro. Entonces, era de primero super corregirlos, ya de airarme, y después al otro punto de ya no hacerles nada. Entonces, de ya pasar por alto lo que hacían, y esto también perjudica. Esto también me afectó. Me afectó muchísimo, porque pues después llegan a la adolescencia y es cuando se te salen de las manos. Entonces, gracias a Dios, yo bendigo a mi padre porque mis 3 hijos están en la iglesia. No los forzo ni nada para ir, yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Pero sí llega un punto en el que tenemos que aprender y tener sabiduría, pedirle a Dios sabiduría, como madres, para corregirlos sin llegar a un límite, y tampoco sin no corregirlos, o sea, dejarlos que hagan lo que quieran. Entonces, ese es mi punto. Es un punto muy importante, porque, o sea, no es irnos al extremo de, ay, no lo quiero traumar. Sí. Ahora están con esa crianza respetuosa, pero siento que se fueron, ay, la verdad es mi opinión, no digo que, yo respeto si... La chancla funciona, o sea. Yo respeto si ustedes, la aplican o no la aplican, cada quien conoce a sus hijos y saben cómo son. Sí, porque todos los niños son diferentes. Sí, pero tampoco como quitar esa autoridad. Yo creo que la autoridad en el hogar se ha quitado por lo mismo de que fuimos creados como con esa escuela de la chancla y el cinto, como un podcast que estábamos viendo que dice que calentaban el cinto en la estufa. O sea, ya es un extremo, sí, pues. Sí, no hay que irnos a los extremos, ni tampoco airarnos de manera de que los dañemos, tanto mentalmente como físicamente, pero tampoco dejarlos que se escapen de un consejo, una corrección, porque entonces se pierden. Sí, la verdad que sí se necesita seguir aplicando a veces la de la chancla. Más cuando están chiquitos, no es de que siempre tampoco, pero sí se necesita no olvidarnos que el Señor nos va a pedir cuentas de nuestros hijos y de cómo los estamos guiando y de cómo los estamos educando, y todo eso es importante. Ahorita ya se perdió, hay mucho desorden hasta en las iglesias, vemos a los... Bueno, yo vengo de esa escuela de que en la iglesia los niños estaban sentaditos, nadie andaba corriendo, nadie andaba brincando en el altar. O sea, creo que sí nos fuimos de un extremo a otro en estas generaciones nuevas que hay, pero también es que los niños de ahora pareciera que traen otro chip, ¿verdad? Y sí siento que se ha perdido como esa autoridad en el hogar. En muchos hogares se ha perdido esa autoridad. Entonces, por lo mismo, de que los padres de antes pues te corregían de una manera muy fuerte. Salvaje. Ajá, entonces por lo mismo dicen, ay, yo no quiero dañar a mi hijo, o no quiero que quede traumado, o todo eso. Pero el chiste es no en hacer lo mismo que nuestros padres, sino corregir conforme a la voluntad de Dios y conforme a las escrituras, porque las escrituras también hablan de la corrección de los niños. Entonces, no irse de un extremo a otro. Bueno, ese es mi punto. ¿Quieren comentar algo ahí? A ver, saquen sus story times. Así es, hermanas. A mí todo tiene que ver cómo es nuestra relación con Dios, qué tanto, no sé si la gente sea, bueno, a mí me gusta en lo personal que termina el día y analizo todo mi día y me pongo a orar y le digo, Señor, en este día tal vez fallé en esto y en esto, ayúdame a mejorar esta área de mi vida, te la entrego a ti. Pero el estarnos examinando continuamente y pedirle al Señor que nos haga libres, o sea, no vivir así, al ahí se va, o así me criaron, o así me enseñaron, o es que yo soy así y así soy. Hay gente que está en esa mentalidad y no lo puedes hacer cambiar, porque esa persona es así. Entonces se me hace como muy triste esa situación de que haya personas que
que no busquen en su interior y sean honestos consigo mismos y digan, yo estaba batallando con esto. Yo lo puedo decir abiertamente, que yo estaba batallando con esto y Dios me hizo libre y Dios está trabajando esta área en mí. ¿Por qué? Porque la raíz de mi ira y mi enojo en ese momento era el dolor y el temor y mucha frustración por la situación que estaba pasando mi mamá en ese momento. No sabía cómo manejarlo, pero al estar estudiando sobre esto, pues lo descubrí y dije, wow, o sea, todo tenía que ver con eso que estaba viviendo. Entonces, alguien me comentaba también que muchas veces hay gente que es así como muy iracunda, como así muy enojona, pero fue porque fueron abusados de pequeños. Entonces, también la raíz de su ira, pues es un abuso. Y así les puedo decir miles de cosas que son raíces de la ira y el enojo. Pero pedirle a Dios que nos ayude a identificar. Porque yo a veces en esta semana platicando con ella le decía, es que tenemos que identificar qué es lo que necesitamos sanar. Y a veces no nos damos cuenta y vamos por la vida pensando que estamos bien, pero hay cosas que están ahí que muchas veces nuestra mente lo bloqueó porque estábamos muy chicos o porque pasamos vergüenza tal vez al decirlo. No sé, pueden ser muchas cosas, pero pídele a Dios que te ayude a mirar hacia adentro de ti y te ayude a entender por qué estás actuando así. ¿Por qué eres una persona así? Señor, muéstrame en cuál es esa área que yo debo de llevarte a tus pies. ¿Cuál es esa área que yo necesito renunciar? O cuál es esa herida que me provocó esta emoción de la ira, del enojo. Dios te va a mostrar, así como a ella le mostró muchas cosas. Me acuerdo que le dije en esta semana y fíjate que sí, pensando lo que me dijiste, me dice, Sí, es recordé cosas que son muy privadas de ella, pero me las compartió y en su caso ella en algún punto yo sé que va a compartir de su vida y todo, pero o sea, salió eso que estaba oculto, o sea, que estaba escondido porque nosotros tenemos ese mecanismo de defensa que nuestra mente bloquea las cosas que fueron muy duras para nosotros. Entonces, eso es algo pues, que tal vez a alguien le pueda servir, el que se autoexamine, el que le pida a Dios que te revele por qué estás reaccionando así. Sí, y luego como eso que menciona ella, viendo algunos podcasts, le decía yo, le digo, yo no sabía que tenía bloqueada esa parte de mi vida, pero yo esa frase la conozco. O esas cosas esas cosas que está diciendo esa persona, yo lo hacía, o se me están viniendo a la mente, o sea, son cosas que se bloquean, y viendo y escuchando muchas veces, muchos testimonios, uno desbloquea esas áreas. Amén. Amén. Y darle a nuestra mente, poner en nuestra mente, o sea, llenarnos, y pasamos por tantas cosas traumáticas o pasamos por tantas situaciones o nuestra personalidad a veces no va de acorde con lo que Dios quiere, a pedirle a Dios que nos alumbre a través de su palabra, qué hacer, cómo debo de, ¿cómo les diré? Sí, cómo debo de llevar esta sanidad hacia mi vida. ¿Cómo, Señor, me puedes ayudar a salir de esto? Y trayendo cosas buenas a nuestra mente, decir, yo puedo, yo tengo dominio propio, Señor, tú me diste el poder para sobrellevar esto. A veces hay cosas por las que vas a pasar que te van a superar, porque a veces así es la vida, a veces la vida se pone difícil y no estamos preparados para pasar algunas cosas, pero tenemos a Dios y aprender también a tener contentamiento. Eso es lo que habla la palabra de Dios, de que debemos de tener contentamiento con lo que Él está haciendo en nuestras vidas, y para que se vaya esa frustración y esos sentimientos. El tener contentamiento es el estar agradecido, el darle gracias a Dios todos los días, el hablarte a ti mismo y, ay, gracias, Señor, porque me permites tener mi familia. Gracias, Señor, porque estoy vivo cuando muchos están en el hospital. Gracias, Señor, porque tengo a mi esposo. O sea, tener un corazón y una mente con gratitud cambia tu estado de ánimo en el día, piensas diferente, un corazón con gratitud hacia Dios. No te levantes sin darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo.
porque estás vivo, porque estás bien, porque tienes a tu familia y tal vez estés pasando algo difícil, pero tenemos al que lo sana todo, al que lo cambia todo, al que lo restaura todo. No hay corazón tan dañado que Dios no lo pueda sanar, que Dios no lo pueda restaurar, que Dios no lo pueda cambiar. Créame que me han tocado escuchar unos testimonios desde que estoy compartiendo que digo, wow, wow, pero le digo, el Dios que me restauró a mí te puede restaurar a ti. El Dios que me cambió a mí te puede cambiar a ti. Y esto es algo que me decía una persona, es que ya no hay empatía en las iglesias, es que me juzgan de que tengo bipolaridad, pero la raíz de su bipolaridad, se podría decir, es de que fue una persona que fue abusada. Entonces, le falta mucho discernimiento a la iglesia, yo creo, en estas áreas. No digo que todas, porque yo estoy agradecida con Dios por mi iglesia, que Dios usa mucho a mis pastores en estas áreas, pero me da tanta tristeza escuchar esto, que me digan que en la iglesia la tiraron de bipolar y de cosas así fuertes, y después que ella me platicó su historia dije, wow, o sea, sí son cosas fuertes, no es para menos que reaccione así ella. Obviamente necesita ayuda. Y me quedé muy sorprendida de lo mal que a veces están en otros lugares. Pero bueno, que Dios nos ayude a que nosotros podamos ser luz, a que nosotros podamos ser de bendición y a que nosotros podamos seguir compartiendo. Oren por este proyecto, o no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Porque sí, realmente el enemigo ha atacado mucho, pues todo para que no se haga, pero el Señor, yo sé que nos va a dar la fuerza, y yo sé que cada vez que me llega ese pensamiento, me llegan mensajes de personas que me dicen, ¿sabes qué? Yo me identifico con eso que estás diciendo de la depresión. La verdad no lo quería reconocer, pero tengo depresión, me dice, por esto y esto y esto que estoy pasando. Y así me he dado cuenta que estos videos han sido de bendición para varios que están ahí. Entonces yo los invito a que apoyen el live, vayan a YouTube, y lo sigan y apoyen mi canal. Ahí lo dejé, varias veces lo he compartido. Y TikTok, también estoy en TikTok. También ahí mucha gente se ha identificado con cosas que el Señor me pone a compartir. Y pues vamos a seguir haciendo esto, hermanitos. Yo sé que hoy no nos alargamos mucho, pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y me gustaría hacer una oración por aquellas personas que están lidiando con estas emociones, que están batallando, ¿verdad? Porque no es fácil, no es como que de aquí a mañana ya voy a estar bien y ya lo voy a dominar. No, es un proceso. Todo es un proceso, pero no te rindas en el proceso, no te quedes a medias en el proceso, sino busca tu cambio, busca un verdadero cambio, busca verdaderamente la presencia de Dios, lo cambia todo. Amén. La presencia de Dios lo cambia todo. Busca ese encuentro con la presencia de Dios y Él va a mirar hasta lo más oculto. Dice su palabra, revélame, Señor, hasta lo más oculto de mí, que ni siquiera yo lo conozco. Amén. El Señor va a buscar ahí todo lo que no le agrada y lo va a sacar a la luz para poder sanar eso. Entonces hay que pedirle a Dios, su presencia lo cambia todo. Yo no pude en ese momento ir con una psicóloga cuando yo estaba pasando eso, pero el Señor fue mi médico. El Señor fue mi psicólogo. El Señor me ayudó en ese momento a salir de ese momento difícil. No fue en un día, no fueron 2 días, fue un proceso que yo viví, pero me aferré a Él como nunca. Me aferré a su presencia, experimenté su poder. Un poder que te sacude el cuerpo, que te hace temblar, porque no puedes contener tanto poder. Tu cuerpo no puede, porque somos pequeños delante de Él. Y yo nunca había experimentado. Te estoy hablando de un poder, no del don de lenguas, ni de estar orando, sino un poder que yo sentí que entró en mí cuando yo le dije, ya no puedo estar así, ayúdame. Sácame de esto, Señor, porque siento que me estoy perdiendo. Yo recuerdo que entró ese poder y mi cuerpo temblaba. No pueden decirme que Dios no cambia, que Dios no hace la obra, que Dios no hace milagros, que Dios no existe, porque yo lo viví. Dios existe, Amén. Es real, es poderoso y Él puede transformar tu vida. Él puede cambiar tu situación.
Él puede cambiar esa forma que tienes de ser, que estás lastimando a alguien y a veces no quieres hacerlo, pero lo haces. Porque no tienes dominio propio, porque no vas a la fuente, como decía ella, tenemos que ir a la fuente, tenemos que volvernos a Dios. Sí, Tenemos amén. que voltear a ver a Dios, a su presencia. Porque a veces queremos solucionarlo pues saliendo cada fin de semana, solucionarlo con placeres que realmente son banales y que no vamos a conseguir ningún resultado. Simplemente es un placer momentario que nos damos para complacernos a nosotros mismos y calmar nuestra conciencia tal vez, pero no somos libres. Necesitamos al libertador. Amén. Necesitamos ser libres de esa opresión que viene y nos acecha. A veces en la madrugada me comentaba una persona, las madrugadas que yo tengo son horribles, no puedo dormir porque esta persona está siendo atacada. Y es algo difícil y yo no sé, o sea, uno quiere salir corriendo a ayudarlas a las personas, pero es solamente Dios. Ellos tienen que acercarse a Dios y experimentar su presencia. Amén. Así que te animo a ti, hermano, hermana, que me estás viendo, que te vuelvas a Dios, que vuelvas a levantar tu altar en tu hogar, que vuelvas a buscar su presencia, que dejes de buscar en donde no has encontrado resultado y ya sabes dónde está la respuesta. Sí, amén. Sabes dónde está la respuesta y es ahí en su presencia. Es ahí en su presencia, no hay una receta, su presencia simplemente. Buscarlo con un corazón genuino, con un corazón que ya estás cansado de estar así. Es arrodillarte y es pedirle y es levantar. Hasta que no te sientas diferente, no te levantes de ahí. Amén. Hasta que no tengas ese encuentro, no te levantes de ahí. Hasta que no veas una respuesta, síguelo buscando. Amén. Pero muchas veces somos muy inestables, somos muy como de doble ánimo, podría decir inconstantes. Y a veces el Señor está tratando con nosotros y a medio camino ya nos rendimos o no le tomamos la seriedad o no sé, nos dejamos gobernar por nuestra carne, por nuestras emociones y vivimos así, impulsados por nuestra propia carne, nos gobierna. Y es que como seres humanos nos cansamos, nos desesperamos, vemos que el milagro no llega y decimos, no, pues ya no pasó nada y dejamos de hacer las cosas. Pero esto no es así, esto es luchar, 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 luchar y esperar y tener fe y creer que Dios va a tener una respuesta para nuestra oración y nuestra petición, pero no desfallecer, no soltar la Se lo oración. dice alguien que Dios la hizo Sí, libre de amén. cosas que si quieren que venga y nos comparta de su testimonio, pónganme ahí por favor. Sí, pues orar y orar y orar y no cansarse de orar, esperar. Yo he llegado había puntos en los que yo decía, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya estoy cansada, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar. Pero cuando el Señor yo me sentía así, el Señor me daba paz, me daba fuerzas y volvíamos a la pelea y volvía yo a seguir luchando. Yo bendigo a Dios muchísimo porque en medio de mi proceso, porque a pesar de que nací en el Evangelio, estaba perdida dentro del Evangelio y cuando yo regresé, cuando yo vi, como dice este texto que me gusta mucho, que de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Cuando yo descubrí lo que es el verdadero Evangelio, lo que es una comunión personal con Dios, cuando yo descubrí todo eso, mi vida vino a ser otra. Mi vida fue cambiada y yo bendigo a Dios muchísimo y le doy muchas gracias a Dios también por poner a Lisbeth en mi vida, porque ella ha sido mi impulso para salir adelante. Se podría decir que vivías una vida muy ¿cómo se llama? Inconstante. Inconstante, Y llegó un punto donde el Señor ahorita que estaba yo diciendo eso, me vino a la mente, la presencia de Dios te hace ser constante. Amén. Tú que estás batallando con ser inconstante y que todo el tiempo estás partiendo del mismo lugar y no avanzas, la presencia de Dios te hace ser constante. Sí, amén. Ve que la presencia de Dios te haga ver su gloria, su gracia, su poder.
después ya no vas Aquí está un testimonio vivo. Después cuando tú experimentas lo que es la presencia de Dios y experimentas el poder de Dios en tu vida, eso se hace como una adicción, que no quieres salir de su presencia, no puedes estar sin orar, no puedes estar porque su carne, nuestra carne sí, anhela nuestra amén. carne anhela su presencia, como decía, ¿no? Sí. Y yo creo que todas las situaciones difíciles nos empujaron a ese punto de buscar a Dios de esa manera tan desesperante en ese punto, ¿no? Pero al final logró para bien y nos hace crecer y nos hace amén. tener fe y nos hace pues poder compartirles a ustedes esto, Amén. ¿verdad? Y como decía Pablo, no pensamos en haberlo alcanzado todo, pero estamos en el camino. No somos perfectos, nos equivocamos todavía, pero amén. vamos en el camino, seguimos luchando, seguimos orando para que el Señor siga cambiando nuestras vidas hasta el día de su venida. Amén. Y todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando. La ira y el enojo es una emoción que no es sana, que no está bien y que tiene una raíz de algo Amén. que hay ahí, que tenemos que cambiarlo, que tenemos que desecharlo. Es por dolor, por frustración, por miedo, por lo que tú quieras, como tú lo identifiques, pero sácalo, échalo fuera. Amén. No, Dios nos ha dado autoridad. Mucho pueblo de Dios no sabe la autoridad que tiene, pero Dios nos ha dado mucha autoridad para poder vencer estas cosas, porque dice la Biblia que nosotros haríamos cosas mayores. Imagínense cómo no podemos tener control sobre esto. Sí se puede, Sí, de la mano de Dios se puede lograr y se puede hacer. Amén. Pero con una muy buena actitud también de querer cambiar. Porque si tú piensas que así estás bien, pues así Es no de se reconocer que estás mal, de reconocer que estamos mal y que necesitamos ayuda, Y muchas veces, pues no se lo podemos confiar a nadie, pero confiárselo a Dios. Sí. Y Él va a orar. Sí. Sí, a lo mejor es como muy vergonzoso lo que tú pasaste. No vergonzoso porque tú hayas tenido la culpa o algo, sino que es muy íntimo, muy personal, algo que tú hayas vivido y no es fácil platicarlo. Como yo comentaba, apenas a mis 35 años estoy siendo libre de muchas cosas que cargaba. Y wow, o sea, es hermoso sanar en la presencia de Dios, es hermoso darle a Dios eso que te lastima, que te hiere. Señor, tómalo, ya no quiero esto, o porque tengo esto, o a raíz de por qué es esto, Señor, pero es estar sanando y sacando fuera todo eso, como yo comentaba hace unos días en un video, pues de que hay muchas cosas que venimos arrastrando. Somos cristianos y estamos en la iglesia y alzamos nuestras manos, pero pues hay cositas ahí que hay que sacar. Sí, amén. Hay que sacar. Y si te da pena, pues ve con Dios y Dios. Le digo, ay Señor, tú conoces mi vida, tú sabes cómo ha sido mi vida y ¿quién más me va a conocer? Hasta Él me conoce más que yo a mí misma, entonces Él es el experto en esto. Amén. Amén. ¿Alguien que quiera compartir algo? Dios les bendiga a todos. A ver, ¿a quién está conectada? La hermana Esther. Dios le bendiga, hermana Esther. Dios le bendiga, hermana Patti. ¿Cómo se dice para acá? No se puede. Hacia abajo. Hacia abajo. Hermana Karen, Dios le bendiga. Hermana Eva, hasta México está la hermana Eva. Hermana Irma de Ensenada, Dios le bendiga, mi hermana Irma. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Y pues yo creo que hasta aquí la vamos a dejar en este día. Y vamos a hacer una pequeña oración, a pedir por esa persona que esté luchando y que está batallando. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Y si sabes de alguien que sabes que está batallando con alguna de esas áreas, pues comparte el video, sea de bendición para otros. Y síganme apoyando. Y muchas gracias por su apoyo, por su cariño y por todos los mensajitos que recibimos. Y créanme que Dios está haciendo algo muy, muy hermoso. Y están en oración todas esas peticiones y todos esos testimonios. Amén. Sí. Señor Jesús, te damos Amén, gracias Padre por esta noche, Señor. Sí, tú eres amén, perfecto, Señor. tú eres hermoso, Padre Sí, eterno. amén, Gracias Santo. por las vidas de Gracias, mis Señor. hermanos, Sí, por las amén, vidas de las Padre personas Santo. que van a ver este video, Señor. Sí, Yo te amén, pido, Padre Señor, mío. seas tú, bendito Dios,
haciéndoles traer a memoria, Señor, Sí, ¿por amén, qué, Señor? Señor? Porque están viviendo de esta forma, Señor. Si tú Amén, los Padre has Santo. llamado a vivir en plenitud, Señor. Sí, amén, Tú los has Señor. llamado, Señor, a ser valientes, Señor. Ellos son Amén, pueblo Padre escogido, Santo. Señor, nación santa, Padre. Tú los has creado, Señor. Amén, Tú los Padre formaste, mío. Sí, Señor amén, Jesús, Señor. para hacer buenas obras, Señor, para predicar tu evangelio, Señor, para sanar a otros, Padre eterno. Amén, Es Padre tiempo de Santo. Sí, salir, de amén, sanar Padre y de ser Santo. restaurados, Sí, amén, Padre Señor. eterno, y de soltar, Señor, el pasado, Señor, y de soltar el Amén, dolor, Padre y de Santo. Sí, soltar la amén, ira, y Padre de soltar el Santo. enojo, Padre eterno, y toda frustración, Padre, que Amén, estén Padre viviendo, mío. Sí, Señor, amén, en el Señor. nombre de Jesús, Sí, Padre, amén, échalo Padre fuera Santo. de sus vidas, Sí, Señor, amén, Padre fuera mío, de en el sus vidas, nombre trae de paz a Jesús. sus corazones, Sí, Señor, amén, Padre fortalécelo, Santo. Sí, dale amén, ánimo a Dios aquel que se siente Todopoderoso, en el nombre desanimado, de Señor, dale Jesús. fuerzas a aquel que se siente cansado, Sí, Señor, amén, Padre ayúdalo, Santo. Señor Que sea de Jesús, en el bendición esta nombre de palabra, Jesús te lo Padre pedimos, mío. Padre. En el Amén y nombre de amén, Jesús. bendito Dios. Amén. Muchas gracias, bendiciones. Dios les bendiga.